Hola, ¿qué tal amigos? Seguimos con algunas de las partidas más interesantes que nos dejó el Tata Steel 2021. Y en esta ocasión les vengo a traer una que se jugó entre dos de los jugadores más jóvenes que participaron en el evento. Hablamos de el gran maestro noruego Tari Arian, quien para esta jornada se encontraba en los últimos puestos, digamos, luchando allí por no ocupar el último lugar, quien se enfrentaba contra el joven gran maestro Andrei Esipenko, quien por el contrario se encontraba allí luchando por los primeros puestos e incluso venía de ganarle al mismísimo campeón del mundo Magnus Carlsen. Todo parecía indicar que Esipenko por supuesto era el favorito, pero el noruego terminó dando la sorpresa, digamos que en cierta forma vengando a su compatriota, el campeón del mundo Magnus Carlsen. Antes de ver la partida recuerden que pueden suscribirse al canal, activar las notificaciones para que siempre estén pendientes del contenido que subimos y sobre todo recuerden que esto es totalmente gratis, pero a mí me ayudarían muchísimo a seguir creciendo. Con piezas blancas, el gran maestro noruego Tari Arian inicia la partida con la jugada E4 y con piezas negras, el gran maestro Andrei Esipenko responde con E5, caballo F3, caballo C6 y alfil B5. Tenemos ya la ultra conocida apertura española. A6, alfil A4, D6, enroque, caballo F6, torre E1, alfil D7, C3 y G6. Fíjense que Sipenko decide desarrollar su alfil vía G7. D4, rápidamente las blancas tomando el centro, alfil G7, caballo BD2, enroque, alfil C2 y caballo H5. Esipenko rápidamente quiere ocupar la casilla F4 con su caballo y además de eso también a futuro pensar en un posible F5. D por E5, D por E5, caballo F1, jugada típica de la española. Ahora las blancas liberan su alfil y buscan mejorar las casillas para el caballo blanco. Caballo F4, caballo E3 y rey H8. Esta jugada parece muy lógica y es una jugada al parecer profiláctica, buscando en cualquier momento hacer F5. Pero parecía mucho mejor la jugada alfil E6 controlando el punto de 5. Caballo D5, caballo E6 y H4. Rápidamente el gran maestro noruego lanza un ataque furtivo por el flanco de rey, por supuesto aprovechando esa estructura fianchetto que normalmente se ataca por los costados. Y H5 del gran maestro Esipenko, tratando de detener rápidamente este ataque, aunque hay que tener en cuenta que ya las negras con la jugada H5 también han debilitado un poco la posición. Por supuesto las blancas también lo han hecho, aunque el peón está bastante defendido. Alfil E3 y F6. Fíjense que por mantener una posición sólida, Esipenko ya ha movido sus tres peones del enroque corto, lo que le puede traer algunos problemas más adelante. B4, caballo E7, dama E2, caballo C8, C4, dama E8, C5 y A5. De momento, Esipenko, digamos que quiere mejorar la situación de ese caballo en C8, pero no consigue las mejores casillas. Mientras tanto, el gran maestro noruego rápidamente aprovecha para ganar espacio por el flanco de dama. A3, manteniendo allí la fuerza de esa estructura de peones. Caballo A7, sigue moviéndose el caballo ese negro de C8 buscando algún destino mejor. Alfil B3, caballo B5. Tal vez el caballo llegue a esta casilla para tratar de ocupar la casilla de 4, aunque vemos que por ahora esta casilla está controlada. Alfil C4, A por B4, A por B4, torre por A1 y torre por A1. Las blancas se han logrado quedar con esa columna A que aunque por los momentos no parece importante, veremos que más adelante será decisiva. Y F5 de las negras. Finalmente el gran maestro ruso logra romper con esta jugada, aunque ya su posición en el flanco de rey parece bastante débil. Tal vez era un poco mejor aguantar con alfil C6,
pero Zipenko digamos que aplica eso de que hay que morir atacando. Luego de F5 las blancas jugaron E por F5, G por F5 y caballo G5. Buena jugada. Ya vemos que las blancas comienzan a tener algunas amenazas en el punto H5. La dama negra se ve obligada a mantenerse defendiendo un simple peón. Caballo por G5, H por G5, F4 de las negras atacando el alfil. Pero es aquí donde viene un bombazo por parte del gran maestro noruego. Y es que hace la jugada torre A8, una jugada fantástica que busca desviar la dama para que se quite de la defensa del peón de H5. Por supuesto, las negras no pueden capturar esa torre, ya que sí. Dama por A8 vendría dama por H5 con mate inevitable en 3 jugadas. El único movimiento aquí sería alfil H6. Fíjense que si por ejemplo las negras juegan rey G8, vendría caballo F6 jaque mate por la acción del alfil de C4 y el caballo queda en jaque doble al mismo tiempo. Y la jugada alfil H6 simplemente retrasaría el mate una jugada más, ya que luego de dama por H6, rey G8, nuevamente caballo F6 es jaque mate, porque tanto el alfil como el caballo le dan jaque al rey y este no puede escapar. Así que torre A8, una jugada fantástica del gran maestro noruego que obliga a Zipenko a mantener la dama con dama G6, torre por F8, alfil por F8 y alfil D2. Fíjense que ahora las blancas amenazan capturar ese caballo de B5. Caballo A3 y alfil D3. Las piezas blancas están perfectamente coordinadas, mientras que las negras, empezando por ese caballo de A3, se encuentran muy mal. Fíjense que tantas vueltas que dio el caballo ese para llegar a la casilla A3 y quedar totalmente aislado. Dama por G5 y dama E4. Tras esta jugada, el gran maestro ruso decide abandonar, y es que las amenazas por esa diagonal son demasiado fuertes. Por ejemplo, aquí las negras podrían intentar una jugada como dama G7, digamos que evitando el mate, pero simplemente después de alfil C3, las negras están completamente perdidas, ya que no se puede evitar la jugada alfil por E5 con amenazas decisivas. Bien amigos, digamos que una gran sorpresa que Zipenko, quien venía de ganarle a Carlsen, perdiera de esta forma a manos del compatriota de Carlsen. Así que para que vean que en el ajedrez no hay enemigo pequeño, aunque uno estaba de último y el otro de primero. Si les gustó el video, les invito a que le den un buen like, que compartan con todos sus amigos y sobre todo que se suscriban al canal. Recuerden que esto es totalmente gratis, pero a mí me ayudarían muchísimo para seguir creciendo. Un gran saludo para todos, se cuidan y nos vemos en un próximo video.